Hola, ¿qué tal? Una vez más saludándoles en este canal de YouTube. Me gustaría el día de hoy hacer una recomendación literaria acerca de esta novela que me pareció fascinante, que es Santa Evita, escrita por Tomás Eloy Martínez, que desde luego me gustaría recomendarla, hablar un poquito de ella y también desde luego compaginarla con la serie de televisión que salió el año pasado. Vamos por partes. ¿Quién fue Tomás Eloy Martínez? Bueno, pues él fue un escritor, periodista argentino de gran reconocimiento. Nació por allá del 16 de julio de 1934 en San Miguel de Tucumán y falleció el 31 de enero de 2010 en Buenos Aires. Estudió la licenciatura de Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad Nacional de Tucumán y también estudió una maestría en literatura justamente en la Sorbona. Entre sus diversos premios, reconocimientos internacionales, podemos citar tal vez aquel que ganó en el 2002, cuando obtiene el Premio Internacional Alfaguara de Novela, por aquel texto que se titulaba El vuelo de la reina, y también por otro premio que recibe por su trayectoria periodística, que fue el Premio Ortega y Gasset, que recibe por allá del 2009, ¿no? Esta novela, que fue originalmente publicada en 1995, pues bueno, tiene casi prácticamente 400 páginas, está dividida en 16 capítulos, se puede leer de manera desordenada, eso es increíble, o sea, es decir, puede uno empezar por el capítulo cuarto, después irte al capítulo octavo, después irte al capítulo 12 y no vas a perder el hilo argumentativo jamás. Es una novela que se puede leer en desorden, es fantástico. Y bueno, la edición que yo tengo en mis manos es una cuarta reimpresión de 1996, editada por Joaquín Mortis en México y desde luego por Grupo Planeta. Dicho esto, dicho lo anterior de la forma, pues el fondo de la novela o el hilo conductor argumentativo versa sobre narrar el peregrinaje del cadáver de Eva Perón, ¿no? Una vez que fallece, sabemos todos que falleció prácticamente de cáncer. Una vez que fallece, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, se pensaba, o al menos el general Perón lo que tenía en su mente en aquel momento, era hacer un monumento al descamisado. También, digo, ya platicado con Evita, y desde luego ella fue la de las grandes promotoras de esa iniciativa todavía en vida de hacerlo. Y pues el general Perón tenía pensado que ahí podría exhibirse al cadáver para que la sociedad argentina no olvidase Evita, ¿no? No olvidar Evita. El gran tema es que nunca se realizó, nunca fue realizado. El cadáver fue embalsamado por el doctor Pedro Ara, un anatomista español muy reconocido en su momento, muy reconocido en su época. Entonces el cadáver, después de tantos cuidados que tuvo desde que es su fallecimiento, desde 1952 hasta 1955, cuando justamente Perón es derrocado en el poder, pues bueno, obviamente Perón se va al exilio, los militares entran en turno para gobernar Argentina, y pues el cadáver tiene un peregrinaje largo, muy largo, y va a terminar en Milán, ¿no? Y uno de estos otros personajes claves que aparece en la novela es el coronel Mori Kenin, que es prácticamente quien se va a volver el guardián del cuerpo de Santa Evita, ¿no? El cuerpo de esta persona que va a luchar contra un comando de la venganza que trata de rescatar justamente el cuerpo de Eva Perón para ser los abanderados de los pobres y que puedan derrocar al gobierno militar que justamente tiró al gobierno peronista, ¿no? Pues al final del camino, una vez que se descifra, una vez que se entiende que el cadáver termina en Milán, pues a Perón se lo van a terminar entregando justo cuando él regresa del exilio de España, recordemos por ahí de los 70s, y regresa al gobierno argentino, regresa otra vez a ser presidente, y curiosamente, no sé si decirlo de manera paradójica, Evita termina siendo enterrada en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Y sigue a día de hoy estando o descansando en ese lugar, ¿no? Pues una persona, desde luego, que se creía o se entendía como la jefa espiritual de la nación, como la gran benefactora de los pobres, de los menos privilegiados. Algunas realidades que dice o señala Tomás Eloy que fueron concretadas en su momento, y otras que no fueron concretadas, ¿no? Es decir, hay algo indudable tal vez en el discurso en cuanto al legado del peronismo
en torno a ver o en torno a preocuparse de los menos privilegiados, de los más necesitados, y cómo ese legado, incluso no solo en Argentina, sino es un reflejo de un legado político en diversas facetas, en cómo se puede transmitir y cómo puede impactar en los discursos nacionalistas, en los discursos populistas, ¿no? Y de alguna manera siendo también entre congruencia y no congruencia, ¿no? Porque, pues bueno, recordemos también que alguna de las partes negativas y que siempre se ha señalado en el legado del peronismo ha sido sobre todo los actos pues de corrupción, de enriquecimiento ilícito por parte de tanto del general Perón como de Evita, en cierto sentido, pero la otra parte que tampoco se puede negar es la fundación que hace la propia Evita, el trabajo que hace para lograr el sufragio femenino en Argentina, las leyes o las reformas laborales tan importantes para los sindicatos obreros, mineros, campesinos, etcétera. Es decir, para la gente menos privilegiada, para los pobres. Y eso es algo que no se puede negar, ¿no? Pero de alguna manera deja un legado y creo que hoy lo transmite, lo resume de manera contundente en cómo se puede transmitir de generación en generación esa visión peronista para que el día de mañana pues uno emita el sufragio a favor de lo que era la nostalgia, ahora el recuerdo de lo que dejó Evita Perón, ¿no? Es increíble y eso yo creo que se puede transmitir o se puede trasladar más bien a cualquier nación y a cualquier fenómeno político de cualquier otro país latinoamericano, sin duda, sin lugar a dudas. Y bueno, y además de esto, desde luego que no solo es el peregrinaje del cadáver, que quede claro, trata el hoy, por eso les decía que se puede leer de manera discriminada, o sea, de manera desordenada. ¿Por qué? Porque narra desde su infancia, adolescencia, madurez de Evita Perón, y justo creo que hay un momento clave cuando el general Perón está en la presidencia, desde luego que Evita como la primera dama, como su esposa, y que en algún momento el pueblo le aclama que sea la vicepresidenta por allá para las elecciones del 52, cuando Perón trata de reelegirse, desde luego reformando la Constitución, y pues desgraciadamente en el 51 pues Evita se le pronostica, se le diagnostica más bien cáncer, y pues desde luego no puede aceptar el puesto, más allá de los intereses políticos o más allá de los intereses que existían en el régimen, pues de alguna manera la debilidad para declinar o para no aceptar la candidatura a la vicepresidencia en esa fórmula para Eva Perón fue de alguna manera la enfermedad que se le venía. Entonces, a partir de, creo que momentos muy claves y muy puntuales, me parece que Eloy trata de remarcar que la muerte de un personaje, en este caso de Eva, puede remarcar la vida de ese personaje, cómo puedes resucitar, o cómo, en sus propias palabras lo dice, cómo puedes reconstruir y cómo puedes reinventar la historia, ¿no? Porque recordemos, a pesar de que Eloy parece navegar o transitar entre la novela, el ensayo, el mito, la historia, la no historia, el no tan mito de lo que fue Eva Perón, al final del día es una novela y también desde luego hay fragmentos ficticios, hay fragmentos que no son reales, que no son hechos reales, como él bien lo señala, ¿no? Pero desde luego que al final de la novela incluso hay una serie de agradecimientos, cómo surge la novela, que eso es muy importante, y se nota el profundo estudio que hizo él del periodo, del personaje, además de que recordemos, en el 85 Tomás Eloy ya había escrito una novela, que era la novela de Perón, ¿no? Que ya estaba inmiscuido en cierto sentido en los personajes, ¿no? Y bueno, y esto me gustaría compaginarlo también con la serie de Santa Evita que está en Star Plus. Ustedes la pueden ver, son 7 episodios. Se estrenó, me parece, el año pasado, desde el 2022. Yo la vi justo, me parece, creo que a principios de este año. No sé si un poquito más adelante, pero fue entre febrero y marzo, me parece. La vi primero y a mí me encantó, me fascinó. Es una gran serie, o sea, la verdad que transmite lo necesario, y además me puse a investigar muchas cosas que yo desconocía del peronismo, desconocía de la propia Eva, desconocía del general Perón, y me puse a investigar mucho. Después leo esta novela justo hace pues ya algunos días, y la verdad que me quedé impresionado porque
desde mi punto de vista es mejor primero ver la serie para inmiscuirte de manera más profunda en el contexto, porque si uno se arroja directamente a la novela me parece que podría ser más tardado, porque tienes que ver documentales, tienes que leer otras cosas para entender el régimen, para entender el contexto, para entender lo que significa el peronismo en cierto sentido en Argentina. Entonces, de alguna manera son las dos recomendaciones. Obviamente, principalmente el libro, la novela siempre es mejor leerla. Y también está la serie de televisión, que es fantástica, que también te transmite, me parece, esa sensación de Tomás Eloy acerca de lo terrorífico que puede parecer el personaje, ¿no? Cuando desde luego ella fallece y tiene todo este peregrinaje en diversos lugares, incluso en casas privadas, es algo abominable. Pero también cómo resurge o resucita el personaje a través de su vida, cómo reencarna en la faceta política, social y cómo incidió en las clases menos privilegiadas y sigue incidiendo de alguna manera, sigue siendo vigente ese fenómeno político. Así que, pues bueno, esta sería mi recomendación del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.